Gente, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a estar reaccionando a Forza Champions, en especial en un video que en lo personal a mí me hace mucha ilusión. Es la 15ª Champions del Real Madrid. O sea, la Champions 15, la que ganó el Real Madrid hace casi ya un año. Yo creo que para estos tiempos oscuros que hay el Real Madrid es bueno recordar las buenas épocas, que no fueron tan lejanas, pero que aún así se sienten lejanas. Chat, un video de Forza Champions. Aún así, aunque no ha pasado mucho tiempo, amigo, ya me da nostalgia esta Champions, con Toni Kroos, José Lu marcando doblete contra el Bayern Múnich. La temporada increíble de Vinicius y de Jude Bellingham. No. Lunin en esa tanda de penales. Ya sin más, vamos a reaccionar a ese video. Video de mi ídolo Forza Champions. Vamos a dejarle su respectivo like y vamos a verlo. El Real Madrid iniciaba el camino. Espérate, le voy a quitar los subtítulos. La gente sorda, pues que los vuelvo a poner. Los blancos dispusieron de numerosas ocasiones Contra el Unión Berlín, que en esa temporada el Unión Berlín hizo una temporada anterior en Bundesliga increíble, que creo que acabó tercer lugar en Bundesliga. Acabó tercer lugar y que se clasificó a la Champions. Y su debut en Champions fue contra el Real Madrid. Puntería dejaron que su rival estuviese a punto de dar la sorpresa en el Bernabéu, hasta que en el penúltimo minuto de la prolongación finalmente Bellingham lograba derribar el muro berlinés. El gran Bellingham que literal metía gol en absolutamente cualquier partido, Seguidamente en su vuelo frente al Napoli, contra el Napoli, campeón de Serie A. Cazaba un rechace para martillar la red. Sin embargo, cuando el Madrid se cocía en la... ese gol de Bellingham. Asistió a Vinicius, que no, ese no es. Pero acá Bellingham mete un golazo, amigo. Un golazo, de verdad. El Balón de Oro Vinicius Junior, Minutos después, ese es el gol. No. Adelantando a su equipo con un gol majestuoso. No, ese es un golazo ilegal, amigo. Es un golazo ilegal, No obstante, al inicio de la segunda parte, una mano de Nacho tras un rebote en el pie. Había mano. Zielinski nivelar el marcador desde el punto de penalti. Pero el Real volvió a revelarse. El golazo de Valverde, amigo. Victoria con un atómico trayazo de Fede Valverde. Que fue autogol del portero, Bueno, se lo dieron al portero el gol. Un incisivo Vinicius permitió a Rodrigo con el Braga, contra el Braga. Con la ventaja en el bolsillo, el Madrid daba un nuevo golpe cuando... ¡Qué gol de Bellingham! Otro gol, güey. El partido parecía liquidado, pero los locales se reenganchaban al choque con un ¡Ay! de Álvaro Yaló. En ese momento, creo que Kepa era el titular en el Real Madrid. Lunin todavía no. Hay un momento en la temporada donde Kepa se lesiona, Lunin lo ponen de titular y de ahí se quedó toda la temporada. Pero hasta ese momento se lesiona Courtois, se chinga el ligamento y después de ahí viene Kepa de préstamo desde el Chelsea, lo hace regular y luego se lesiona, entra Lunin, al que no le habían dado confianza, amigo, por eso trajeron a Kepa y lo hace espectacular, amigo. Es que el Madrid era el prota en esta temporada, El conjunto madridista se vio con un sufrimiento inesperado y aunque en el último tramo el colegiado no la... ¡Uy! Ay, no, ese sí lo vi, me acuerdo que se lo anularon, Victoria. Días después en el Bernabéu, tras un penalti de Lucas Vázquez, un gigante Lunin ahogaba el grito de gol. Aquí Lunin es donde se queda con la titularidad, aquí es donde se queda como titular indiscutible, cuando tapa el penalti. No quería más sustos y por cierto era un spoiler de lo que se venía en la temporada, no la función abriendo el marcador. Gol de Brahim. A partir de ese momento, la sala de trofeos blanca caería sobre el Braga. Vinicius duplicaba la ventaja con un disparo... No, amigo, Vinicius de esta temporada. El Vinicius de esta temporada. Pero en un terreno otra cosa. Entre más veo al Vinicius de esta temporada, más me llena de no sé, güey, de un remordimiento, amigo, de cómo le quitaron el Balón de Oro, Y el 7 brasileño asistió después a su compañero. Gol y asistencia, amigo, gol y asistencia. Entre más veo la temporada que fue Vini, la 23-24, más me llena de injusticia, amigo, cómo le robaron el balón, de verdad. El Balón de Oro, amigo, no.
En su posterior duelo contra el Napoli, en un frenético arranque, Gio Simeone adelantaba a los italianos a los 9 minutos de partido. Sin embargo, los azzurri no tuvieron tiempo para disfrutarlo. Rodrigo mandaba el esférico donde se estean los arácnidos. Ese era el mes en el que Rodrigo hacía gol en todos los partidos y después desaparecía. Ese era su momento. Bellingham llegó como un 9 al área. Jude. Amigo, ¿dónde está el Jude de esa temporada? Ahí era donde no tenía que bajar a defender, loco. Ahí era estar arriba en el mediocampo, de vez en cuando bajar a defender y arriba hacer la magia. El choque no daba tregua y tras el paso por vestuarios el Napoli qué golazo, en un violento zapatazo de Anguissa. Con la noche encallada, el Madrid iba a desatascar el duelo con un lejano tiro de Nico Paz fuera del área. El gol de Nico Paz, Joselu puso el definitivo 4-2 en el tiempo adicionado, sellando el liderato del grupo. Kroos. Toni Kroos. Amigos, siento un chingo de nostalgia. Esto fue hace un año, por favor, chat, regrésenme ahí, güey, regrésenme ahí. Donde el Madrid ganó todos los clásicos de la temporada. Modric erraba un penalti y en la siguiente jugada un horrible despeje de Álava lo aprovechó. ¡Ay, Álava! Tras el descanso, el campeón español apretó el acelerador y con 2 testarazos precisos e incontestables, Joselu lograba la remontada. Joselu. Que todo parecía que algunos culés se burlaban de que el Madrid iba a jugar con Joselu y ellos con Lewandowski. Ojo ahí, en ese momento. Se fueron arriba logrando el empate por mediación de Kral. Pero en el minuto 89, Ceballos lograba el pleno de victorias en la fase de grupos. ¡Ay, Ceballos! El Real Madrid continuó con su camino imparable en la contra el RB Leipzig. Los toros rojos tuvieron una salida energética. ¡Qué gol de Sesco, El VAR anulaba un gol a Sesco. El conjunto de Ancelotti, bajo de adrenalina y energía, se vio arrollado por el fútbol relámpago del Leipzig y los germanos llovían metrallas sobre el área del Madrid. Me acuerdo que esa eliminatoria del Madrid es tan mala. O sea, sobre todo el segundo partido, el de vuelta en el Bernabéu, es asqueroso el del Madrid. Es asqueroso el partido del Madrid en la vuelta en el Santiago Bernabéu. Y ahí la gente lo quitó de candidato a campeón. La gente decía, con este Madrid no es campeón. Y tenía sus argumentos porque el Madrid, sí que es verdad que en ese partido de vuelta había hecho una mierda de partido y que casi se queda fuera, Y casi se queda fuera y creo que incluso le perdonan una roja a Vinicius. Pero sí, y a ver, yo creo que en ese momento yo no pensaba que el Madrid no era candidato porque yo vi toda la fase de grupos del Madrid, todos los partidos, y de verdad todos, y el Madrid jugaba bien, pero yo creo que acá sí dio tanta pena el partido que hasta la gente lo sacó de candidato a campeón. Y luego más lo sacaron de candidato cuando veía que se iban a enfrentar en cuartos contra el Manchester City, el actual campeón. Y en ese momento la gente lo descartó, chat, pero yo confío siempre. Los madridistas amainaron el temporal tras el descanso con un golazo de Museo de Brahim. El golazo de Brahim aquí, no, amigo. Qué golazo, Tras aquel gol de fantasía, los energéticos acentuaron sus acometidas, aunque en el alocado juego de la doble dirección Vinicius se encontró con la base del poste. En los finales el Leipzig lanzó sus últimas embestidas, pero un gigante Lunin con sangre de hielo fue un muro infranqueable. Lunin. Ancelotti ventaja en la eliminatoria. En la vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu, el equipo blanco volvió a estar a merced de un cuadro alemán penalizado por su falta de acierto. Los madridistas sometidos no encontraban su esencia y su pérdida de identidad les puso un ataque de nervios. Esa es la roja que le perdonan a Vinicius. Y el gol que hace Vinicius, no, Vini, ay Vinicius. Qué temporadón, Vini, No podía entender cómo estaba 2 goles por debajo en la eliminatoria y lejos de hundirse empató de inmediato con un testarazo de Orban. El Bernabéu sufrió un ataque de pánico y en el tiempo le estaba pasando por encima al Leipzig. Les estaba pasando por encima al Leipzig al Madrid. El campeón español había jugado con fuego, pero con mucho sufrimiento lograba avanzar a los cuartos. ¿Dónde se viene un partidazo, amigo? Este es un partidazo. Manchester City
contra el Real Madrid, cuartos de final, partido de ida en el Santiago Bernabéu. Aquí el Madrid, no voy a decir que no lo ponían como favorito, ni siquiera lo ponían a candidato, ni siquiera a hacerle un gol al Madrid, ni siquiera a hacerle un gol, mucha gente. Y porque decían que el partido de vuelta ahora no era en el Bernabéu, era en el Etihad, y que ahí el City les iba a pasar por encima, según muchos decían ahí, Y los madrileños abrieron la llave recibiendo al Manchester City, el actual campeón. El duelo entre los dos últimos campeones resultó apasionante, y a los 2 minutos de juego Bernardo Silva sorprendió a Lunin con error de Lunin. Pese a que el comienzo de el gol de Camavinga, que hay rebote, ¿no? Y Camavinga hizo un remate de brocha gol. Amigo, este fue un partidazo, chat. Este fue un partidazo. Yo creo que para los tipos neutrales que no le van ni al Madrid ni al City, para ellos fue un puto partidazo ver esto, chat. Pero yo que apoyo al Madrid, amigo, fue un puto dolor de huevos, amigo. Era la presión, amigo, aquí, güey. Aquí esto. Solo 2 minutos después, el éxtasis llegó al Bernabéu cuando Rodrigo se plantó ante la... Amigo, ahorita van a ver el gol que mete Valverde aquí. No. Y luego el gol de Foden. Y luego el gol de Bardiol. No. Aquí hubo golazos, De altura entre los dos mejores equipos del momento, cada acelerón blanco era un susto para el City, pero no lograron abrir brecha. Y en la ruleta rusa, Foden metió un zurdazo imparable a la escuadra. Amigo, esa temporada de Foden, a pesar de que se fue en cuartos, esa temporada de Foden es una locura en Premier y en Champions, Fue el mejor jugador del City y de la Premier, incluso cuando estaba Haaland en el equipo. Así que ojo ahí, El gol fue un martillazo en la moral del Real, y caído sobre la lona, Guardiol se sacó de la manga un mazazo con la derecha que derribó. Lo había pasado el City. Encuentro de muertes y resurrecciones. El Madrid se sobrepuso a la batalla con un cañonazo de qué cañonazo de Fede, amigo. Qué cañonazo de Fede. No, Fede, no te puedes meter ese gol. Después en el Etihad. Uy, ese partido. Personalidad, golpeando primero con un gol de Rodrigo a los 12 minutos. ¡Ay! Aquel tanto activó la máquina Sky Blue, iniciando un tiroteo del que el Madrid lograba salir ileso. Tras el descanso, los celestes no interrumpieron su asedio, y en un balón muerto en el área pequeña, De Bruyne a quemarropa. De Bruyne. Amigo, en ese partido hay una jugada, creo, donde no sé si es, creo que es esta. Amigo, es esta, güey. Donde De Bruyne le pega también, pero el balón se va afuera. Amigo, en este partido el City le estaba pasando por encima al Madrid, Lo estaba arrollando. Constantes martilleos, pero en un ejercicio de resistencia y fe. Es esta, amigo. En esta. Pero en un ejercicio. Si tú me dices cómo mierda esto no entró, y aún así yo no te entiendo, Pues, a mí, ¿cómo me explicas que esto no entró? O sea, en este momento el Madrid estaba en semifinales. Cuando pasa esto, en este momento el Madrid estaba en semifinales. El Madrid logró sobrevivir a la tortura del vigente campeón, y después de un tiempo extra encontraba la tanda de penaltis. Ay, no. La falla Modric. Penal espantoso de Bernardo. Penal horrible de Kovacic. A partir de entonces los lanzadores se mostraron infalibles, y en el momento decisivo Rüdiger clasificó al increíble Madrid, que hasta el final siempre fue real. Que lo tira igual de mal, güey, pero Dios es del Madrid, no hay explicación acá, lo tira igual de mal, pero entra. Alcanzadas las semifinales, el Madrid tuvo que visitar el Allianz Arena, con un Vinicius donde aquí para mí se coronó como ganador del Balón de Oro. La serie de Vinicius, tanto de ida como el de vuelta, es espectacular, amigo. Es espectacular. El Bayern se hizo con el control desde el inicio, exigiendo a Lunin desde el primer minuto. Pero sería el máximo campeón de Europa quien golpeaba primero, y a un virtuoso pase de Kroos apareció Vinicius como una centella. Toni Kroos no puede meter ese pase. O sea, está claro que es ilegal ese pase. Tan perfecto que es el pase que es ilegal. O sea, tiene que ser ilegal ese pase de Toni. ¡Ay, Toni! Vuelve al Madrid.
tiras racheadas de los alemanes, el Madrid respondía buscando dar el golpe a la contra. Pero al poco de la reanudación, el gigante bávaro mostraba su poderío ofensivo logrando la igualdad con un potente... ¿Cómo te va a meter gol Sané? Es vergonzoso que te meta gol Sané. O sea, aunque el Madrid ganó la Champions, pero se espantó. Es vergonzoso que meta gol Sané. Que te meta gol Sané. 5 minutos después, Lucas Vázquez mandaba al penal. Y Harry Kane de penalti le daba la vuelta. Chat, amigo, esta semana fue espectacular, chat. El Madrid elimina al City en cuartos cuando nadie lo daba como favorito. Y luego, días después, clásico en el Santiago Bernabéu, y el Madrid remonta el partido con un gol de Jude Bellingham. Y aparte, después iban a jugar en semifinales. Y aparte, el Barcelona había quedado eliminado contra el PSG con una expulsión de Araujo. Amigo, esa semana fue perfecta para el madridismo. Barça fuera en cuartos cuando venían agrandados porque en el partido de ida le habían ganado al PSG, y en la vuelta, por un error de Araujo, se quedan fuera. Y luego, el Madrid, cuando nadie lo ponía favorito contra el City, en tanda de penales gana ese partido. Están en semifinales el Barça, ¿no? Y luego llega el clásico y el Madrid le gana al Barça. Amigo, esa semana fue espectacular para el madridismo. Envalentonado por el giro de 180 grados en el marcador, el Bayern se fue arriba en busca del tercero. Pero el conjunto de Ancelotti era un equipo muy difícil de vencer. Y en el intercambio de golpes, un penalti a favor del Madrid. Brillaba Rodrigo, y el incontestable penalti lo transformaba Vinicius, dejando las espadas en alto. ¡Oh, qué bien! Bien, Vini. Una semana después, en un apasionado Santiago, el partidazo que hace Vini aquí, En su duelo, ambos gigantes europeos intercambiaron ocasiones en una primera... Neuer. También el partido que hace Neuer, Complemento, aprovechando el arreón anímico del Bernabéu, el Madrid aumentó la intensidad. Aunque un decisivo Neuer mantenía el empate a 0. Y el Bayern, cuya nobleza también es de cuna y no de fortuna. ¡Qué gol de Davies! Blanco con un inapelable derechazo de Davies. El Madrid pudo empatar de inmediato, pero el VAR anulaba el tanto por un empujón de Nacho a Kimmich. A toque de corneta, los merengues se lanzaron a la carga en busca de la remontada. Y en el minuto 88, José lo intuyó la cantada de Neuer empujando el balón al fondo de las mallas. Neuer venía haciendo un partidazo. Había tapado todo al Madrid. Y justo llega esta ocasión donde Vinicius le tira desde fuera del área. Se le sale de las manos. Y justo está José Lu para agarrar ese rebote y meter gol, amigo. No, es tremendo. Trance, 3 minutos después, José Lu repitió y luego la remontada. Anuló, pero el VAR lo validó. Gol que es anulado al principio, se revisa el VAR y lo dan por gol. Sin embargo, aún quedó suspense, y los bávaros se fueron indignados al anularse un gol en el que se había pitado previamente fuera de juego. Con ese punto de agonía acabó otra noche. Y el Madrid a la final. El camino de la 15ª llevaba al Madrid a Wembley. El 1 de junio de 2024, Real Madrid Wembley. En Wembley la final de la Champions League. En una excelsa puesta en escena. Amigo, ADG, mi amigo, en esta jugada no puede ser. Sujetado por Courtois durante toda la primera mitad. De vuelta del descanso, los thank you por el follow. Gracias por el follow. merengues comenzaron a dar señales de vida y el choque se convirtió en un ida y vuelta. Ay. Hasta que en el minuto 74, tras un saque de esquina, Carvajal apuntó su cabeza. Y gol de Carvajal, asistencia de Toni Kroos. Regrésenme al 2024, final de Champions. Aquel gol lo cambió todo. Desatado el vendaval madridista, los nervios invadieron al Dortmund. Y 9 minutos después, una mala salida del Borussia fue aprovechada por Bellingham. ¡Pum! Pase y qué definición de Vini. El balón de oro Vinicius. No es para cualquiera, remontar en semifinales. No es para cualquiera remontar en semifinales. No es para cualquiera remontar en semis. Lo dijo por ahí. Porque muchos equipos se agrandaban. Amigo, solamente hay un grande en Europa. Y es el Real Madrid. Chat, y eso se sabe. Eso se sabe. En los instantes finales, un gol anulado a Füllkrug fue el canto de Borussia. Y con el silbatazo final, el Real Madrid echaba ganó la 15ª.
Se nos fue Tony. El conjunto blanco. Se nos fue Nacho. Se nos fue José Lu. 6 Champions, y el legítimo rey de Europa volvía a poner el mundo a sus pies con su 15ª Copa de Europa. Buen video de Forza Champions, chat. Esto fue casi hace un año más. Hace casi un año, chat. El Madrid campeón de Champions. Después de ahí fue el último partido de Toni Kroos con el Real Madrid. Después de eso se retiró. También después se fue José Lu a Qatar. También se fue Nacho a Arabia. Llegó Mbappé. Pensamos que el Real Madrid, con la llegada de probablemente el mejor jugador del mundo, Kylian Mbappé, se iba a poder competir y ganar todo. Pero pues no se pudo, chat. Y ahora cuando grabo esto, el Madrid se fue en cuartos de Champions. Pero el rey de Europa siempre vuelve, chat. El rey de Europa siempre vuelve, chat. El rey de Europa vuelve, chat, siempre. Y el Madrid, yo estoy seguro que, pues yo creo que el siguiente año a lo mejor y gana la Champions, chat. Pero bueno, muchas gracias por haber visto este video. No olviden suscribirse, dejar su like y déjenme en comentarios quién piensan que va a ganar la Champions antes, el Barça o el Madrid. Síganme en mi canal de Kicks, donde se graba todo esto en vivo y en directo, y después se resume a YouTube, donde probablemente están viendo esto. Nos vemos. Bye.